recibe toda la honra. Señor Dios, recibe toda la gloria. Señor Dios, recibe toda la alabanza y toda la adoración. Que tu espíritu se mueva con poder en esta noche. Que tu espíritu sea tocando, sea ministrando y dando convicción a cada uno de tu preciosa palabra. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesitamos tu divina palabra acompañada de tu espíritu para que traspase cada vida, cada mente y cada corazón. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ir al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 30. Recibe honra. Recibe gloria, Padre. Recibe alabanza y recibe adoración, Padre. Proverbios 29, perdón, yo me equivoqué. Proverbios 29, santo es el nombre del Señor. Dice la preciosa palabra del Señor en esta noche. En Proverbios capítulo 29, verso 20. Proverbios 29, 20. Esta palabra poderosa la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Proverbios 29, 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Gracias, papá, por tu divina palabra. Dile al Señor, enséñame a hablar. Enséñame a hablar, Dios. Enséñame a hablar. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Señor, enséñame a hablar. Gracias, Padre. Tomen asiento, amados y amadas del Rey. Bienvenidas a esta casa de oración. Bienvenidos. Puerta del cielo. Enséñanos a hablar. Dios amado, hay tantas cosas que nosotros necesitamos que Dios nos enseñe. Tal vez una manera como el hombre ofende más a Dios y a los hombres es con su boca. Y algo de lo que más le cuesta al hombre es dejarse enseñar por Dios a manejar sus labios, a manejar su lengua. Por eso en esta noche lo primero que tenemos que decirle, y dile ahí, háblale ahí al Señor, dile: Señor, necesito que me enseñes a hablar, necesito que me enseñes a hablar, necesito que me enseñes a hablar. Y no solamente que me enseñes a hablar, sino que me enseñes a callar. Necesitamos que Dios nos enseñe a hablar, pero también que nos enseñe a callar. Dice aquí la palabra: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Auxilio, Señor. Más esperanza hay que un loco que el que es ligero de palabras. El que no le pone freno a su lengua. El que deja salir sus emociones, sus pensamientos, sus deseos por la boca sin control y sin medida. Y desafortunadamente de eso hay demasiado. Mucho daño se hace una persona a otra con lo que lanza por la boca. Mucho daño se hace la persona a sí misma con lo que declara sobre ella con sus labios. En cuántos problemas se mete el ser humano por usar más la boca, la lengua, los labios. ¿Cuántas dificultades tiene? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas vidas se han dañado? Negocios se han perdido. Porque no hay control sobre la boca. Porque no hemos querido aprender a hablar. Porque el Señor nos enseña a hablar entre el Génesis y el Apocalipsis.
Y a veces sencillamente no aprendemos porque no leemos las sagradas escrituras. ¿Has visto, hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Quiero que te vayas un poquitín ahí atrás a Proverbios, a este hermoso libro de Proverbios que es tan práctico. Nos enseña a vivir el día a día, nos enseña a movernos en medio de la sociedad del mundo en el que vivimos. Mira lo que dice Proverbios 25 en el verso 11. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. Hay muchas cosas que tenemos y debemos decir, pero tenemos que decirlas como conviene. ¿Y cómo sé yo cómo conviene hablar, cuándo conviene hablar? Sencillo, si yo me muevo conforme a la palabra del Señor. Si yo estoy enojado, ¿conviene que hable? Si mi interlocutor, la otra persona, está enojada, ¿conviene que hable? Si en mi mente o en mi corazón hay malos deseos, malas intenciones, ¿conviene que hable? Si en el corazón hay rencor, hay resentimiento, hay odio, ¿conviene? Conviene que si la otra persona está indispuesta, chocada, aún enferma, ¿conviene? Tenemos que saber el momento en que se habla, cómo se habla y para qué se habla. Dice aquí, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como es de bendición, como es de provecho, como es de edificación, como va a traer lo bueno, lo recto, el cambio. Tus palabras están siendo habladas como conviene. Y escúchame, como conviene según nos enseña las Escrituras, como conviene según nos direcciona el Espíritu Santo, no como conviene según nuestros criterios o nuestras emociones o nuestras evaluaciones. Porque el hombre también se mueve a conveniencia propia. Lo que cree que le sirve, lo que cree que le es de provecho, y aún puede llegar a usar palabras para manipular, para chantajear, para obtener ganancia secundaria. Esa no es la conveniencia de la que nos habla el Señor. Cuando Él nos habla de cómo conviene, es conforme Él nos direccione. Y Él nos direcciona de dos maneras, por su palabra y con el Espíritu Santo. ¿Qué tan prudente eres para hablar? ¿Cuál es tu lenguaje que regularmente usas? Aquí la Biblia nos habla y en esta noche estamos hablando de las palabras que utilizamos. Pero casi nunca las palabras van solas, van con miradas. Van con expresiones faciales, van con movimientos corporales, que eso puede cambiar completamente el sentido de una expresión verbal que tengamos. Una cosa es que yo diga, por favor, estése quieto, y otra cosa es que diga, ¡quieto! Y estoy usando la misma palabra. Pero mi expresión corporal, facial, cambió. Entonces el mensaje que le llega a la otra persona o a las otras personas es diferente. ¿Cómo te conviene hablar? ¿Estás pensando antes de hablar?
o sencillamente sueltas la boca sin freno. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué se te sale por los ojos cuando hablas? A veces la palabra puede ser dulce, pero la mirada como puñal. ¿Cómo hablas con tus labios? ¿Cómo hablas con tus ojos? ¿Cómo hablas con tu rostro? ¿Cómo hablas con tu cuerpo? ¿O cómo callas? Porque a veces las personas callan los labios, pero los ojos gritan. La expresión facial hiere. El movimiento corporal a veces calla, pero entonces ¡pua!, lanzó la puerta y quedó giratoria. Esas son palabras que convienen. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Tú le has dicho al Señor, Señor, enséñame a hablar como conviene? ¿Le has hecho esa oración? Si no la has hecho, yo te animo a que la hagas. Señor, yo la primera que necesito aprender a hablar como conviene. Según el momento, según la persona. Hay personas que hay que hablarles de una manera y hay otras personas que hay que hablarles de otra manera. Según el carácter, según la idiosincrasia, según la cultura, según el nivel académico. No a todo el mundo se le puede hablar igual. Según la familiaridad que yo tenga con esa persona. Es diferente como debemos aprender a comunicarnos. Enséñanos, Señor. Enséñanos a hablar y enséñanos a comunicarnos correctamente, como conviene. Mira lo que dice ahí más adelantico en Proverbios capítulo 26, en el verso 4. Proverbios 26, 4. Mira esto tan tremendo. Y escúchalo bien. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú como él. Y te voy a decir algo. Ahí, para que tú puedas hacer eso, tu orgullo tiene que estar bien muerto. Tu orgullo tiene que estar bien a los pies de Cristo. Porque cuando el necio habla, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando un necio habla? Ofende, lastima, hiere, maltrata. Y si la persona que está escuchando no tiene su yo bien muerto, no está bien crucificado, no está su carácter a los pies de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a responder conforme a la necedad del que está hablando. ¿Cómo respondes tú cuando te encuentras con un necio o con una necia? ¿O cuando se atraviesa en el camino una persona que tal vez es agresiva, es grosera, o tiene la intención de ofenderte, de lastimarte, o su lenguaje regular es la grosería, es la vulgaridad? ¿Cómo respondes? Si te dicen una palabrota, ¿tú respondes con otra peor? Si te gritan, entonces tú subes el tono de voz más arriba. ¿Sabes cómo te van a ver? Y el primero que te va a ver así es Dios y el segundo el diablo. Tan necio
como el que te está ofendiendo. Entonces vienen a ser los dos iguales. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si tú y yo somos hijos de Dios, en todo tenemos que marcar diferencia. Pero a veces no pasa, porque el yo, el orgullo está vivito. Y a veces Dios permite que los necios se dirijan a nosotros neciamente para que nos autoevaluemos. Si de verdad estamos llenos de Cristo, si de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros, si de verdad nuestra carne está crucificada y nuestro carácter a los pies de Cristo, o si nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos igual o tal vez peor que ellos. Cuando se te atraviese un necio, siempre piensa, uy, de pronto Dios me está examinando. Que le pase el examen. No respondas al necio, no respondas al loco, no respondas al grosero, no respondas al iracundo conforme él te está hablando. Tú y yo tenemos que responder como hijos de Dios. Tú y yo tenemos que responder como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos que responder de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado y no que el nombre del Señor sea vituperado. Porque por causa del pueblo de Dios que habla lo que no tiene que hablar y que hace lo que no tiene que hacer, dice la palabra que el nombre del Señor es blasfemado todo el tiempo. Que por causa tuya o mía, por el lenguaje que usemos, ya sea verbal, ya sea facial, ya sea corporal, el nombre del Señor no sea blasfemado. Mira qué más nos enseña el Señor de hablar. Ahí mismo en Proverbios 26, mira lo que dice el verso 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y oído con esto. Y la boca lisonjera hace resbalar. Y la boca lisonjera hace resbalar. Vete arriba al verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros. ¿Sabes qué es lisonjero? En términos muy sencillos, en términos muy básicos, el que se la pasa echando cepillo, el que se la pasa adulando y echando flores a toda hora. La palabra dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. La palabra dice que tenemos que hablar con salmos, con proverbios. No le eches cepillo a nadie. No lisonjees a nadie. Porque la palabra dice que como escoria de plata echada sobre el tiesto, los labios lisonjeros. A mí una persona que sea demasiado, que eche demasiadas flores, ya me genera desconfianza. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, verso 28. Y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Por qué? Porque cuando una persona echa demasiadas flores, adula demasiado, ¿qué puede pasar en el otro? ¿Qué puede pasar? Que se le sube el moño, que se le sube el orgullo, que muchas veces se cree todas las florecitas que le están echando y se pone en posición de estar arriba de los demás. Tenemos que afirmar a las personas, tenemos que hablar bien de ellas, correcto, pero eso es una cosa y otra cosa es adularlas en demasía, echarles cepillo o lisonjearlas.
Entonces la palabra del Señor nos recomienda que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque no es bueno para nosotros y tampoco es bueno para el que oye. Casi siempre cuando alguien echa demasiadas flores, adula mucho, alaba mucho, casi siempre eso está acompañada de bastante mentirita y engaño. Y casi siempre las personas demasiado aduladoras que tienen un demonio, porque es un demonio de adulación, después por detrás están hablando todo lo contrario. Señor, enséñanos cada día a hablar más adecuadamente. Enséñanos cada día a saber qué decimos, cuándo lo decimos, cómo lo decimos. Ayúdanos. Cuando alguien quiere un favor de otro, quiere una gracia, ¿qué hace? Lo adula. Le echa flores, le dice lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso, lo casi perfecto que es. ¿Por qué? Porque quiere un favor. No así contigo, no así conmigo. Si tú necesitas un favor, dobla rodilla al que te da los favores. Si tú necesitas un favor, clama a tu proveedor y a tu sustentador. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Y a la gente le encanta que le echen lisonjas, ¿no? Que sean salameros, dicen en otras regiones. Al Señor no le gusta. Al Señor no le gusta. Seguimos en nuestro hermoso libro de Proverbios, con el cual nos está el Señor en esta noche enseñando a hablar. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Mira cómo nos habla el Señor de hermoso en esta palabra. Hijo mío, hija mía, hijos míos. Así nos habla el Señor. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuidado. ¿A qué te comprometes con tu boca? ¿Cuántas veces ha habido muchos problemas, aún financieros, no? Mire, es que Juan Pérez, por poner un cualquier nombre, me dijo que si le prestaba un dinero. Y entonces va el Hijo de Dios y dice, sí, présteselo, el fijo le paga. ¿Qué está haciendo ahí? Poniéndose de fiador. Poniéndose de fiador. Y después va y Juan Pérez no le paga. Fuera de que Juan Pérez se metió en un problema, ¿sabe quién quedó mal? El que se metió a ser fiador por él. Oiga, mire, Juanita González, por poner cualquier nombre. ¿Será que ella me puede ayudar a, yo no sé, a cocinar en tal restaurante? Sí, se la recomiendo, vaya, eso la fija. Y resulta que va doña Juanita González y no tiene ni idea qué es cocinar. Y tremendo problemonón que se armó. ¿Sabe por qué? Porque nos metemos a recomendar, a salir por fiadores de quien no conocemos, por hacerle el favor, por ayudarle. ¿Quieres ayudarlo? Ora por él. ¿Quieres ayudarlo? Si no sabe algo, enséñale. Pero no te comprometas
Porque la palabra dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Mire que no dice por el enemigo. Mire que no dice por el que no conoces. Si salieres fiador por tu amigo. Si has empeñado tu palabra a un extraño oído, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Oiga, mire, si lo llama tal persona, dígale que yo estaba con usted. Y resulta que no estaba. ¿Y qué pasa si usted dice que sí estaba? Está mintiendo. Y usted no sabe qué estaba haciendo la otra persona. Cuidado a qué te comprometes con tu boca. Hace años yo tuve una dificultad porque alguna persona de la iglesia puso mi nombre por allá en un trabajo para que yo la recomendara y jamás me dijo. Entonces cuando me llamaron de esa empresa, comenzando que jamás la recomendaría. Yo, Dios, y aquí como contesto, le dije, mire, usted está llamando a una iglesia y aquí no damos referencias de nadie, porque no conocemos a nadie. Mucha gente viene, pero por nadie respondemos. Y la señora insistía mucho, pero dígame, es que ya la puso a usted. Le dije, no tengo ni idea por qué me puso a mí, ni nunca me informó. Ya si hubiera sabido, aquí no referenciamos. La persona interpretó eso como un no, que en el fondo era cierto. Tal vez tú te acuerdas que en el fondo era cierto, porque era una persona que yo jamás recomendaría. Y no le dieron el trabajo. La persona se molestó conmigo y le dije, primero, jamás me dijiste que me ibas a poner en una referencia. Y segundo, si me hubieras dicho, no te hubiera referido tampoco. Nunca te hubiera dado una buena referencia. Y tú sabes por qué, por A, por B, por C, por D. Es mejor eso, para que nosotros no seamos partícipes de engaños, para que no nos metamos en problemas que no nos corresponden. A veces por quedar bien, por no tener diferencias con el amigo, con el familiar, nos metemos a recomendar a personas que sabemos que no hacen lo correcto. Y entonces queda mal la persona, quedamos mal nosotros, y por cuanto llevamos el nombre de Cristo encima, lo hacemos quedar mal a Él. Si tú vas a recomendar a alguien, tienes que estar seguro de su comportamiento 10 sobre 10. Y tienes que preguntarle al Señor si lo recomiendas o no. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuántas veces tal vez te has enlazado con tus palabras? Y te voy a decir, y de pronto hasta el día de hoy estás preso en los dichos de la boca que dijiste hace 1 año, 2 años, 10 años, 5 años. Señor, si así es, tráeles a memoria. Tráelas a memoria para 2 cosas. 1, para pedirle perdón al Señor, porque tal vez se hizo compromisos verbales con quien no se debía. Y 2, para desatarnos en el nombre de Jesucristo de esos lazos en los que se ha quedado preso. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, Espíritu Santo de Dios. Trae a memoria, Señor. Trae a memoria si alguno salió por fiador, Señor, de un amigo, de un familiar, aún a veces de un desconocido. Y tal vez está preso en los dichos del compromiso verbal que hizo, Señor. Y eso lo tiene enredado y ha impedido que avance, que mejore, que conquiste, Señor.
Padre, trae a memoria, y si Dios te está trayendo a memoria algo, si el Espíritu Santo te está trayendo memoria, dile perdóname, Señor. Perdóname porque tal vez hice compromisos o di recomendaciones que me han generado problemas, Señor, y tal vez ni siquiera entendía por qué algo en mi vida estaba estancado, estaba parado, Señor. Perdóname, Señor, porque tal vez estoy preso en los dichos de mi boca. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta noche corto esos lazos en los que yo esté presa. Me desato y me desligo en los lazos que yo he quedado preso con mi boca. Gracias, Señor amado Dios. Mira lo que dice el verso 3 de Proverbios 6. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Hay personas que se meten a decir que vieron lo que no vieron, que oyeron lo que no oyeron, que estuvieron donde no estuvieron. Y después los mismos amigos, familiares o conocidos los chantajean y los manipulan con esa información falsa. Y entonces quedaron presos en la mano del amigo, de la amiga, del desconocido o del familiar. Cuidado, iglesia. Si el Señor trajo esta palabra, a alguien le está advirtiendo. El diablo es malo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir y usa lo que sea, aun tus propias palabras, aun tus propias decisiones y tus propias acciones y los propios compromisos que hagas. Bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ir a Proverbios capítulo 30, ahora sí. Señor, nos estás enseñando a hablar en esta noche. Nos estás enseñando a expresarnos qué hacer y a qué no hacer. Mira lo que dice Proverbios 30, verso 5. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Oído, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuidado, porque la Biblia dice que hay de aquel que añada o quite un punto, una coma de su palabra, dice en Apocalipsis. Cuidado el que añade. Entonces yo he oído que la gente parafrasea porciones bíblicas y entonces dice lo que entendió, pero no dice lo que está escrito ahí. Hoy hicimos el ejercicio, ¿no? Con unas porciones bíblicas para la oración. Tú tienes que con la Biblia ser literal y ser pegado. No añadas, no quites, no asumas ni parafrasees, porque te metes en problemas con Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Un ejemplo, por ahí he oído decir, es que la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. ¿En qué versículo está eso? ¿Dónde está? Yo no lo he encontrado. Pero la gente dice que, y entonces lo empiezan a repetir y ni siquiera se toman la
molestia de revisar si eso está en la palabra. Cuidado. Cada cosa que tú digas que está en la palabra, tienes que asegurarte que así es. O a veces dicen, no, si por ahí en algún lado está, muéstreme cuál es el lado. Porque ahí nos estamos metiendo en un terreno peligrosísimo, que es añadirle o quitarle o modificar la palabra de Dios. Y dice en Apocalipsis que el que tal haga, le caerán los juicios que hay en esta palabra. Entonces, cuidado. Con la palabra de Dios tenemos que ser muy celosos y muy cuidadosos. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A veces se ora y dice, como dice tu palabra, y yo a veces digo y escucho y digo, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? Y a veces he tenido que parar oraciones y decirle, por favor, dime dónde está eso. Ah, es que ahí está, sí, muéstremelo. Que yo sepa, esa palabra no está por ahí. No la he oído y vamos a intentar buscarla y no aparece por ningún lado. Dios es celoso con todo. Y eso incluye su palabra. ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y no podemos mancharla, ni siquiera intentarlo. Entonces, cuidado cuando hablas, aún la palabra de Dios. Vete a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vas a entender por qué te hago énfasis de que si vas a hablar palabra de Dios, tiene que ser literal como aparece en la porción bíblica, no parafraseando. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Hable conforme a qué? ¿Hable conforme a qué? Y las palabras de Dios están en la Biblia. Entonces, si alguno modifica o desvía o cambia el sentido de alguna palabra de Dios, ¿está hablando conforme a las palabras de Dios? No, está hablando conforme a lo que percibe, conforme a lo que entiende, pero no conforme a lo que está escrito. Y Dios no respalda lo que tú y yo entendamos o percibamos. Dios respalda lo que Él dijo, lo que Él dejó escrito, lo que está en su palabra. Por eso a veces se hacen oraciones citando la palabra, pero como no se está entendiendo bien la palabra o se está modificando, son oraciones que no van a ser respondidas. ¿Estás entendiendo? Iglesia hermosa, tú y yo nos tenemos que cuidar y aprender de Dios a hablar en todo, incluyendo cuando usamos la palabra de Él. Cierra ahí tus ojos y dile, Señor, ayúdame y enséñame cada día a hablar. Gracias por lo que en esta noche a través de tu santa, preciosa y poderosa palabra me estás enseñando, Dios. Dios, gracias, Padre, porque estás abriendo el entendimiento mío. Gracias, Señor, porque me estás instruyendo de cómo, cuándo hablar. Gracias, Señor, porque yo tengo que ser el reflejo de Cristo en todo, y eso incluye mi manera de hablar, no solo con mis labios, sino con mis ojos, con mi expresión facial y aún con el movimiento de mis manos y de mi cuerpo.
Señor, gracias, Dios de los cielos. Y dale ahí, dile, Señor, perdóname, perdóname, perdóname por las muchas veces, Señor, que he hablado mal, que he hablado como no conviene, que le he prestado mi lengua al diablo, Señor amado, mis ojos, mi rostro, mi cuerpo para expresar lo que no es de bendición, lo que no es de provecho, lo que te ofende a ti, lo que ofende a mi hermano. Perdóname. Perdóname en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aún porque muchas veces las palabras inadecuadas las he lanzado sobre mí mismo, Señor. Y tal vez a el día de hoy hay consecuencias, Señor, sobre mi vida, sobre mi casa, Señor, por usar mal el lenguaje, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame y sígueme enseñando a hablar. Sígueme enseñando a hablar, Dios de los cielos, porque yo lo necesito cada día. Que mis palabras, Señor, sean conforme a tu divina palabra. Que mis palabras sean con himnos y con salmos. Y que sea sí, sí o no, no, conforme dice tu santa palabra. Para que yo sea de edificación, de bendición para mí y para todos los que me rodean. Colócate en pie y preséntale tu mente, tu boca y tu corazón a Dios. Preséntaselo. Preséntaselo, preséntaselo. Dile, Señor, te presento mis pensamientos, te presento mi corazón, te presento la puerta de mis labios, Señor. Son instrumentos tuyos, son instrumentos tuyos, son instrumentos tuyos, papá. No son instrumentos del diablo, Señor. Y no son para que yo desborde mis emociones, mis deseos, mis pasiones. Son para que en todo tú seas glorificado. Son para que todo el que me rodee sea bendecido. Y son para que yo mismo sea bendecido. Señor, en esta mañana, Señor, que en esta noche quiero santificar mi boca, quiero santificar mi mente, quiero santificar mi corazón, Señor, con la oración, porque tu divina palabra dice que todo es santificado por la oración. Santifico mi mente, santifico mis labios, santifico mi corazón. Señor, hoy decido, Señor, aprender a hablar como tú quieres que aprenda a hablar, aprender a expresar como tú quieres que exprese, Señor, y que mis labios y todo mi ser sean de bendición y para bendición. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos hacia el Dios eterno y en esta noche hermosa recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios y recibe la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios de hablar correctamente y en el orden de Dios. Iglesia amada, que Dios te bendiga.